Qué jingle, viejo, ¿eh? Te hicieron jingle, portada, todo. ¿Qué tal, Zico Juárez? Bienvenido. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien? Te bajo eso, si no vas a estar renegando. Ah, bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, amigo. Hoy, ¿qué toca? Hoy vamos a hablar Me encanta este tema. Canciones de rock de protesta. Bien. Vamos a arrancar con la que vendría a ser la canción de protesta por antonomasia, que es La Marcha de la Bronca. Pará, antes de meternos en las canciones, Dale. que vayan buscándolas, estén atentos a las que vayan nombrando. ¿Hay un vínculo entre el rock y protesta? Digo, más allá del rock de protesta o no necesariamente. Y bueno, no, sí, totalmente, porque ya el rock como género nace como una forma contestataria contra lo establecido, contra Bien. los cánones regulares que había respecto a la música, y el rock es como que entra a irrumpir en todo eso, quebrar con todo ese status quo e imponer un sonido con identidad propia, y con lo cual el espíritu de rebeldía o de protesta va de la mano con la misma esencia del rock. Bien. Y bueno, acá en Argentina fue muy perseguido, fue el género quizás más perseguido junto con el folclore por ahí, Sí, durante las totalmente. diferentes dictaduras que tuvimos en el siglo XX. Justamente las grandes canciones de protesta nacen en contextos de dictadura. Bueno, la Marcha de la Bronca en particular la compone Miguel Cantilo en 1970. Estábamos en plena revolución argentina. Ujú. Gobierno de Ilia es depuesto por la junta que lideraba Onganía, que en realidad una junta toma el poder y lo designa a Onganía como Claro. poder ejecutivo, acumulando el poder judicial, el poder legislativo en su figura. Ponen un estatuto que era el Estatuto de la Revolución Argentina, que tenía el mismo rango jurídico que la Constitución. Claro. Y la particularidad de esta dictadura es que no era como las anteriores o las que vendrían después, que más que nada tenían un carácter transitivo, que era como para ordenar las cosas de alguna manera. La Revolución Argentina lo que quería era establecerse Quedarse. como una burocracia Sí. constante, obviamente cumpliendo los designios del plan que tenía Estados Unidos en plena Guerra Fría para tratar de contener el avance del comunismo en el Cono Sur, básicamente. Sí, tenía el sueño de quedarse Sí. el onganiato. De hecho, se lo estudia como el Estado burocrático autoritario. Exacto. Y en ese contexto surge esta canción. Exacto, en ese contexto que vos te imaginas, se prohíben los partidos políticos, con lo cual no hay libertad de agrupación, mucho menos de elecciones democráticas. Claro. Y hay una fuerte censura en lo artístico, sobre todo literatura y música, que es lo que, bueno, se quería imponer básicamente, valores culturales occidentales que... Cristianos. Exacto, que prevaleciera la tradición por sobre las nuevas formas de expresión. Y en ese contexto es que nace la Marcha. Y ¿sabes otra cosa que no sé si coincidís o no? Te la tiro. Era medio curioso porque para atacarlo al rock decían, no, es un género extranjero, Sí, es no le anglófilo. no es anglófilo, y en realidad los tipos que hacían esa censura o utilizaban ese argumento para censurar la cultura argentina, estaban subsumidos a los mandatos de países. Totalmente. Sí, o sea, todos los planes que venían detrás de la revolución argentina, tanto económicos como políticos, eran un mandato claro de la política exterior que tenía Estados Unidos en ese momento sobre, bueno, poner su hegemonía sobre Latinoamérica, básicamente. A ver, Pulpo, subile el volumen. Ronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Eso también, Sí, ¿no? Qué bárbaro. Todo. La compone Miguel Cantilo en el 70, la canta, bueno, con el dueto que era Pedro y Pablo, él y Jorge Diuretz. Y bueno, habla básicamente de esto, de que en realidad querían venderle a la gente que la revolución argentina era como para preservar ciertos valores y para estar a salvo de la amenaza comunista de aquella época, pero en realidad todos sabían que había, ahí habla en una parte de la canción de la marioneta universal, que Claro. siempre, o sea, en estos contextos nadie actúa por motu propio o por amor a la patria, por decirlo de alguna manera, sino que están cumpliendo intereses extranjeros bien definidos y bien marcados. Bien clarito, bien clarito. ¿Con qué avanzamos?
Bueno, después tenemos una canción de Charly García que aparece en su disco, en su segundo disco como solista en el año 1983, en Click Modernos, llamada Los Dinosaurios. ¡Oh, qué tema ese! Que empieza con una Búsquelo, intro producción. Muy icónica. Sí, tremenda. Una obertura musical, parece. Exacto, ni más ni menos. O sea, lo que busca es crear este clima de melancolía, tristeza, pérdida de algo en particular. Y bueno, esto Charly la saca justo después de terminada ya la dictadura, pero evocando todo lo que fue uno de los periodos más oscuros de la política argentina, que fue el proceso de reorganización nacional, dictadura cívico-militar, que tuvo como, digamos, particular y fenómeno muy propio la figura de los desaparecidos, figura que el propio Videla él trata de definirla de alguna manera como diciendo, bueno, los desaparecidos no están muertos ni vivos, están desaparecidos, o sea, una cosa espantosa realmente. No están, dice no Videla. Están. Qué bárbaro. No tienen categoría jurídica. Qué bárbaro. Y con estas dos voy por lo menos preguntándote, estas dos son canciones que, me decías, la de Pedro y Pablo, La Marcha de la Bronca, ¿de qué época es? Del 70. Y esta, bueno, en el 83 se publica. Sí, pero ya seguro Charly la había compuesto. Ya la tenía, claro. El mismo igual que Alicia en el país, que ese es de Serú Girán. Ajá. Sí. Digo, esas dos canciones, una del 70 y la otra por lo menos publicada en el 83, son canciones que están volviendo. Totalmente. 53 años después y la otra 66 años después. Ni más ni menos. Bueno, La Marcha de la Bronca es casi atemporal porque habla justamente de la hipocresía de decir, no, está todo bien, no pasa nada, pero la gente la está pasando realmente muy mal y se le están coartando libertades y derechos. Entonces vuelven a los escenarios donde se dan esas circunstancias justamente. Y también da la impresión, el rock fue como la banda sonora de las juventudes de esa época, ¿no? Sí. Me parece. Bueno, justamente durante la Revolución Argentina se da una de las insurrecciones populares más icónicas de la historia argentina, que es el Cordobazo. Claro. Que, bueno, como bien muestra la historia, no solo de nuestro país, sino universal prácticamente, las puebladas más grandes son las que, o sea, las puebladas más grandes y las que tienen de alguna manera mucho efecto en la sociedad son aquellas donde el movimiento estudiantil, sobre todo universitario, y el movimiento obrero, se unen y marcan un eje común de objetivos a lograr. Y bueno, de hecho, el Cordobazo quizás es la más simbólica de las marchas de esta Unión Obrero Estudiantil, pero estuvo el Rosariazo, incluso acá hubo un salteñazo, acá trataron de quemar el Club 20, imagínate. Y bueno, música que escuchamos era un poco la banda sonora de esa época, increíble. Lo bueno es que, bueno, a través de la música es una de las formas más puras y sinceras de sublimar toda esa bronca acumulada, justamente, de tratar de no llegar a la violencia física, porque justamente al final la Marcha de la Bronca ellos piden que sea sin fusil. Bien. O sea, haciendo saber de que estamos totalmente descontentos con esta situación, pero lo que queremos es que no se derrame más sangre. No era menor, porque también recordemos que así como estaban las dictaduras, también habían en la Argentina guerrillas o grupos armados que intentaban voltear el poder, pero a través de las armas. Y por ahí el rock no estaba muy de acuerdo con eso. También el rock, no sé acá en Argentina, pero en los 60, 70 tenía también una carga de búsqueda de paz, de pacifista también. Totalmente. Algo que compartía mucho con los artistas de folclore, como por ejemplo Mercedes Sosa, o bueno, León Gieco, que es una mezcla de folclore y rock, digamos, que eran bien populares, y trataban eso, de denunciar los atropellos y los avallazamientos que había contra el pueblo en sí, pero sin tratar de llamar a una toma de las armas, por decirlo de alguna manera. Claro, sin la violencia, sin combatirla con violencia, perdón. Exacto. ¿Qué más?
¿Es cronológico el recorrido? Sí, ahora, que te organizaste. pero podemos Bueno, ir a mí y se me volver viene con a tanto la ver. cabeza. No, te sigo. Lo que quiera, pero yo elegí estas tres como diciendo, bueno, son muy... marcan mucho la época en la que fueron compuestas, justamente. Bien. Bueno, la de Charlie, Los Dinosaurios, él dijo que es una de las canciones favoritas de él que compuso. Y en una de las entrevistas él dice, yo la verdad que de milagro no me pasó nada, no me llevaron, no me torturaron. Sí, lo que me hacían, dice él, como tenía el pelo largo, me llevaban a la comisaría y me decían, bueno, pero ¿por qué componés esto? Pero él reconoce que fue un milagro y bueno, narra también esa pérdida porque seguramente debe tener muchos amigos y conocidos que lamentablemente los desaparecieron. Sí, no, para tener la profundidad que tiene ese tema es porque lo tocaba en serio. Sí, totalmente. No es que la vivía afuera. Pulpo, atento porfa que se viene una canción nueva. Bueno, y ya entrando a fines de los 90, ya culminando el menemismo, aparece Señor Cobranza. Pará, ¿de quién es Señor Cobranza en realidad la compone primero Las Manos de Filippi. Bien. Esta que, bueno, ya es una banda que es directamente contestataria y protesta pura. No es que se dedica a hacer una que otra canción del amor, de la amistad, y de repente aparece una como si los otros artistas que veníamos diciendo, no, Las Manos de Filippi es todo protesta. Protesta y aparte ir al frente. A la lucha. Casi sí, ellos sí pidiendo la lucha armada, básicamente. Y con menos poesía, incluso. No. Menos metáfora, bueno, digo. Eso justamente era lo que quería señalar este tema. Bueno, el original se llama Señor Cobranzas, es con S al final. Mirá. Cuando es del año 1998. Bien. Cuando la Versuit la agarra y lo pone en Libertinaje, que es también de ese mismo año, le quita simplemente la S al final, lo hace singular. Y bueno, como señalaba justamente, ya le pone nombre y apellido a los actores políticos del momento. Es Menem, hay que... A ver. ¿Qué tema? Yo me lo sabía de memoria. Norma Pla, Cavallo lo tiene que matar. Norma Pla, ¿quién era? Norma Pla era una jubilada, que era una insigne, digamos, vanguardista de la lucha de los jubilados, que salía de frente. Todos los miércoles. Igual que ahora. Sofovich la llevó alguna vez a polémica en el bar. Sí, le decían, usted se quiere hacer conocida, le decían. Pobre, la vieja se moría de hambre y estaba luchando por los derechos de su congénero. A ver, subilo. ¿A este te prohibieron? Claro, acá le pone nombre y apellido a todos los actores de esa segunda década infame. Si fue infame la del 30, la de los 90, mucho más. Ni más ni menos. Neoliberalismo puro, mucha desigualdad social. Después de que cae la convertibilidad, bueno, ya después los niveles de pobreza y desempleo totalmente alarmantes. Y bueno, básicamente eso era decir, bueno, ya estamos hartos de esto, hermano, o sea, está todo bien. Menem pudo arreglar el tema de la hiperinflación, pero después lo que vino después fue un desguace del Estado argentino. Sí. A ver, subile un poquito, Pulpo. Uy, si estaba Alfonsín, el que trance otro estilo. No, le da con un caño a todo, no se salva a nadie. Sí. Habla del Perro Santillán también. Sí, Perro cual, Santillán, un gran luchador actor social, dirigente de ATE, de era la época de trabajadores del Estado. El piqueterismo estaba muy fuerte en Argentina. Es cierto. O sea, el movimiento piquetero que nace acá en Salta justamente, estaba muy fuerte porque eran justamente Las Manos de Filippi. Ellos tienen una canción que se llama Los Métodos Piqueteros y ellos dicen los mejores, los únicos. Los mejores. Era la única forma de conseguir que se atienda a los reclamos de la época porque no había otra manera de que les dieran bola, básicamente. ¿A todo esto, de qué año es esto? Esto es 1998. 1998 todavía no existía el corralito. Todavía no. Qué bárbaro. ¿Yo puedo sumar una? Sí, por supuesto. Pero quiero sumar una cumbia. Sí, por supuesto. Busca Industria Nacional de Damas Gratis, por favor. Que me hace siempre que escucho seguidillas de música de protesta, me encanta esa. ¿Y a vos te gusta la música de protesta, Zico? Sí, la verdad que hay mucho. Bueno, durante mi época de estudiante seguí mucho a Las Manos de Filippi, me llamó la atención la Versuit con el tema. Claro. Y decía, bueno, qué huevos, la verdad que tienen para salir a denunciar en el escenario. Con nombre y apellido, con los problemas que eso les podría acarrear justamente a la hora de, no sé, vender entradas o discos. Claro, que los censuren. Claro, justamente. O incluso hasta que tengan una denuncia penal, que sería ya el extremo. Pero bueno,
Che, ¿podemos hacer una parte 2 de esta columna? Sí, por supuesto. Ahí para hacer dulce de canciones protestas. Yo me quería apocar estas 3 que era como la más icónica. No, además parece que tenés... Esta no la conozco, ¿no? A la que propuse. No, es que esta es cumbia. No, pero a mí me encanta la cumbia también. Mirá, poné si la conocés. Y la plata no está, vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Ay, ay, ay. Y dama gratis, no hay con qué dar. Son grosos más. La plaza van a quemar. Mataste hasta Norma Pla. Mataste hasta Norma Pla. Vendiste a la Argentina. Sos capaz de vender a tu mamá. Yo ya lo dije, $1 es $1, Pablito Lescano. Patacones. Esto es después post-estallido. Sí, claro, tal cual. Esto es post-estallido, Ella que describiendo justamente la las cumbia consecuencias. villera tiene ese Nace ahí, impulso. en el 2000, 2001 también. Chico, un gustazo, viejo. Que se repita. Sí, por favor, vamos a hacer la parte 2. Vamos a hacer una parte 2. O después, pero que quede ahí pendiente. Sí, por supuesto. Che, ¿y la pasás bien acá? Sí, por supuesto. ¿Te Sí, divertiste? estamos entre amigos acá. Bien, bueno, un gusto. Marti, querida, llega